Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente a tu hogar. Y si eres nuevo por aquí, te pido que me des la oportunidad de conocer mi forma de leer e interpretar los mensajes de los guías y te quedes hasta el final. Bueno, como vieron en el título del video, esta es la lectura semanal para cada signo zodiacal. Ya les voy a mostrar las cartas. Ahora sí les voy a mostrar las cartas. Bueno, tenemos aquí el tarot de Ochsen. Tenemos mi querido tarot de Dream of Gaia. Vamos a ver cómo se porta este niño. Yo nada más tengo este mazo en las manos y me da... Ese corazón se me pone así. De Sacred Self-Care Oracle. Para ver más o menos en la parte cotidiana que podemos hacer para conectarnos con esta energía. El Mystical Journal Oracle, para ver qué onda con la energía. Y el Semilla Estelar también. Bien. Entonces, nada, quiero recordarles que es lectura general y que leo de manera intuitiva. Lo que no resuene contigo, déjalo ahí. Simplemente toma lo que te ayude en tu proceso. Recuerda que cada quien sabe su vida. Bien. De todos modos, abajo en la cajita de descripciones estoy dejando lo que son mis otras redes sociales y un correo electrónico por si acaso se quieren comunicar conmigo, aunque también contesto por el Instagram. Bien. Bueno, nos vemos ahora. Voy a voltear la mesa y comenzar con cada signo zodiacal. Besito. Bueno, aquí estamos, mi querido Acuario. Aquí está. Vamos a ver cuál es la energía. Recuerden, bueno, estos son los dos tarot y el oráculo que voy a dejar de último. Vamos a ponerlo por aquí. Recuerden que esta es una lectura general, ya se los he dicho, pero no quiero que se los olvide tan fácilmente. Vamos a ver mi último signo de aire, en el orden que yo los tengo. Aquí no se ve el arito. Mira, revisión de vida. Si tú te pones a dar cuenta, es como una chica que está como en esta tripleta, no sé cómo es que se dice, o no recuerdo cómo se pronuncia bien. La cosa es que ella está como que en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿bien? Y es una revisión de vida lo que ella está haciendo. ¿Qué fue lo que hice mal? Mira, aquí están los pensamientos ahí volando, rondando. Y como eres tú, elemento aire, se acrecienta más esta sensación. Bien, es como ella está viendo si entra o no a este portal, por así decirlo, para entrar a una nueva vida. Es mi querido Géminis. Adiós Géminis, ve, Acuario. Bueno, vete para Géminis, ¿oíste? De repente ahí hay algo. Esto es Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Pero puede ser que tengas algo de Géminis o si no, no importando allá y ve cuál es el mensaje de ellos. Ahí de repente tienes algo para ti. Bueno, seguía. La energía en que tú estás en estos momentos es como que estás sacando cuenta qué es lo que has hecho o no has hecho. ¿Qué es lo que has dejado de hacer? ¿Por qué lo has dejado de hacer? ¿Qué es lo que ha hecho que pensaste que jamás lo ibas a hacer? ¿Sabes? Como que un check-in de todas las cosas que has pasado en tu vida. No de manera de víctima, sino de manera de darte cuenta de lo que has crecido. ¿Bien? Esa es la idea. Vamos a ver de todos modos qué más nos quieren decir aquí. El aliento del cosmos. No mi voluntad, sino la tuya. Tratar de controlar hasta el último detalle del universo. Vamos a ver. Baño de estrellas. Cuerpo ligero, retícula de cristal, transmisión, activación. Muy bien. Por último, el llamado. Entrenamiento y dones del alma. Es hora de dar un paso hacia adelante. ¿Qué es lo que yo veo aquí, mi querido Acuario, con respecto a estas energías? Lo primero es que esta revisión que te estás haciendo
es porque realmente has sido llamado. Has sentido un llamado el cual no has estado consciente. O sea, no eres consciente de que fuiste llamada o llamado. Bien, es algo así como que se activó algo dentro de ti que simplemente te dio por pensar qué fue lo que dejaste de hacer, por qué lo dejaste de hacer, qué fue lo que no cumpliste, qué fue lo que dijiste que nunca ibas a hacer, lo hiciste, ¿sabes? Pero es por eso, por este llamado que tienes aquí, porque todas las cosas por las que pasaste, por las que elegiste pasar, todo eso ha sido simplemente un entrenamiento. Un entrenamiento para que ahora, a la edad que tengas en estos momentos, comiences a experimentar esa activación en los dones. ¿Bien? Y recuerda que no es... nosotros no dominamos el universo, nosotros podemos... Ni siquiera nos podemos dominar a sí mismos, sino nosotros podemos ver que lo que nos suceda no nos condicione para el resto de nuestras vidas. Sea que nos tome 1, 2 semanas o un año darnos cuenta de que nosotros somos los propios que le estamos dando poder a eso, con la pensadera, ¿sabes? Como que quedamos ahí en bucle. Entonces no tenemos a voluntad todo lo que es la parte del universo. Muy bien, así que no trates de controlar las cosas, porque no puedes controlar las cosas. No es porque tú seas menos que alguien, es que no podemos controlar las cosas. Las cosas cuando van a suceder, suceden de una u otra forma. Si no, díselo destino final. Vamos a ver qué más nos quieren decir aquí con el tarot. Bien, para complementar un poquito, a ver por dónde van los tiros. Vamos a pedir 5 carticas. Vamos a pedir 5 cartas para Acuario, por favor. Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver. Ahí salió la primera. Vamos a agarrar esta de segunda. Ah, no, mira, ya salieron 3. Vamos a pedir 2 más. Una está camuflajeada. No, se cayeron más de 2. 2 cartas nada más. Sí, porque si pongo a agarrar todas las que salen, no vamos a terminar nunca. Venga, sí, María. Demasiado largo esos videos. Una más. Ella salió en los de elemento fuego. Ay. Bueno, vamos a ver. Ay, esta también salió al Leo. Ay, qué hermoso. Esta también salió. Cosita. Ay. Miren, mis adorados. Esto fue lo que te quedó en el fondo de la baraja. Bien. Este habla sobre masculino y el femenino. Este tarot tiene su propio sistema, pero yo lo leo de manera intuitiva. ¿Ok? Entonces, esta revisión que estamos teniendo de vida con este nuevo llamado, nos están colocando en la posición de comenzar a equilibrar lo que es el masculino y el femenino dentro de nosotros, porque es la única forma que tenemos nosotros como para conectarnos con ese baño de estrellas que están diciendo aquí arriba. Muy bien, es como que a través de este llamado que estás haciendo, para muchos de ustedes va a ser la consagración de conseguir esa pareja que tanto han deseado. Esa pareja, pero es una pareja que va más allá de la parte carnal, ¿sabes? Es como tu alma gemela para algunos de ustedes. Para otros, esta transformación aquí me están diciendo que sí la vas a conseguir. Sí la vas a conseguir completamente.
ese equilibrio entre la energía femenina y masculina, y eso va a ser a través de la sanación, porque vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que dejar de pensar las cosas y hacerte daño en el proceso. Tienes que comenzar a dejar de tomar la responsabilidad de todos. Nada más tienes que tomar tu responsabilidad. Bien, al tomar tú la responsabilidad y liberarte de estas situaciones, estos pensamientos que lo único que hacen es herirte, vas a poder sacarte las caretas, como así decirlo, las caretas tuyas contigo mismo, porque aquí los demás no importan, ¿ok? Esto es un proceso netamente tuyo. Muy bien, entonces es como que cuando asumas la responsabilidad de que solo tienes que asumir la tuya, vas a poder lograr quitarte esa careta que te has colocado como para llevar la fiesta en paz, por así decirlo, y poder comenzar a accionar. Aquí este león está hermoso. El león en este caso también significa sabiduría. Es como que a través de la revisión de esta llamada vas a lograr sanar y vas a poder ayudar a otros a sanar. Es como que tú vas a comenzar a aportar algún beneficio para los demás. ¿Por qué? Porque ya te hiciste responsable de tus pensamientos, de tus acciones y de tus emociones, y ahora te toca sembrar. ¿Muy bien? Vamos a ver qué te quieren decir aquí. Ay, salió uno. Mi querido 8. Vamos a ver. Esto. Se quería voltear. Ay, qué lindo. Vamos a sacarlas todas primero y después yo se las leo. Ok, faltan 3 carticas más, por favor. Ajá, que salieron ahí. Ay, me encanta cómo terminaste. Ay, me gusta, me gusta. Ya, déjame ver cuál fue la que quedó aquí abajo. Ay, qué hermoso, mira. El mago. Vamos a verlo así, de esta manera. Una vez que tú hayas equilibrado tu femenino masculino, que ya hayas sanado la parte mental, la acción y todo lo que te dije aquí arriba, va a pasar algo bien hermoso en ti. ¿Y qué es lo que va a pasar? Primero, vas a dejar de estar comparándote. Deja de estar comparándote. Porque eso lo que hace es como que dañarte como el autoestima, es algo así. Deja de estar comparándote. Cada quien tiene sus pros y sus contras, por así decirlo. Este da mucha sombra, es hermoso, grandote, alberga 1500 familias de animales, de insectos, y este no alberga casi nada. Casi que nada más los koalas cuando suben y van. Pero si tú te pones a ver, viene una tormenta, se dobla y no se cae, no se rompe por las raíces que tiene. En cambio pum, se cae. Entonces deja de estar comparándote o deja de estar comparando a los demás, porque cada quien tiene su pro y su contra. Mejor aviéntate a la aventura. Me da risa porque te dice que te avientas a la aventura y aquí terminas con el loco. Aviéntate a la aventura porque tiene ahorita una energía. Cuando pases este proceso vas a tener una energía de creatividad, de fertilización. O sea que lo que tú pienses se va a dar. ¿Por qué? Porque vas a estar en total plenitud. Porque aquí están sanados los 4 elementos. Y mira, la sanación en el medio. Te salió tierra, agua, mente y fuego. Están viendo, ¿no? Están viendo qué hermoso. Y esta justamente te quedó en el medio. Lo que pasa es que no estaba como que asimétrico. Pero esta te quedó en el medio y esta es justamente la plenitud que gana a través de la sanación. Muy bien, déjate guiar, vas a tener a alguien
algo, una sensación, una voz interior, una persona inclusive, pero vas a tener una guía, nunca vas a estar solo. Cuando tú crees que estás solo, no vas a estar solo. Bien, aquí también te sale como una especie, bueno, es como una P, pero ¿saben lo que yo vi? Una rana. Y eso me hizo recordar un oráculo que tengo aquí del chamán, los sueños del chamán, o chamán, sí, el soñador chamán, no sé cómo es que se dice en español. ¿Cómo es que? The Shaman Dreams. Ajá, el sueño del chamán. Donde hablas que no miento, es en Avalon, Oracle Avalon. Habla de que la rana significa tratar de limpiar la parte del ancestro del árbol genealógico. Entonces, yo lo que siento es que vas a estar divinamente guiado para limpiar esas condiciones. Si tú te pones a dar cuenta, ella está como etérea, como que si ya no tuviera cuerpo físico, y aquí hay un ángel, ¿verdad? Entonces, yo siento que a través de esta plenitud que vas a tener, vas a poder sanar también hacia atrás de tu tiempo, o sea, tus ascendentes. Muy bien, y vas a poder liberar ese niño que tiene esa puerta cerrada, y vas a poder ser libre, ser auténtico, ser completamente dejado llevar por la intuición y no por la mente, que es algo que lo juega mucho a ustedes. Como mi amiguita hermosa Noé, que es media conspiranoica, pero es porque los acuarianos siempre van adelante. O sea, tienen una capacidad ustedes de ver más allá, que es increíble. Y todo esto te va a permitir contemplar la existencia en el uno, en el universo. Es como que todo va a estar hecho para ti. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo. Nada más por eso. Bueno, vamos a ver qué más quieren decirnos aquí a través de el oráculo. Este es como para ver de forma cotidiana cómo puedes ayudarte en este proceso. Y me encanta la primera carta, que es plan de vacaciones. Deberían de venir para acá, para Punta Cana, para República Dominicana, las uruguayas por allá. Mi mamá también es acuario. Vamos a ver otra cartica más. Yo no recuerdo dónde yo tengo acuario esta me está llamando la atención. En mi carta astral. Ay, mira, conéctate con tu útero. Ay, qué lindo. No importa que seas hombre, ¿ok? Déjenme decirles algo que después se puede profundizar si quieren. Pero si bien es cierto que cuando nosotros estamos así, tipo una bolita, nosotros tenemos los dos órganos, ¿verdad? Y uno se desarrolla más que el otro y el otro se atrofia. Las mujeres tenemos un miembro masculino atrofiado, la cual se le denomina clítoris, por ejemplo. Es un ejemplo de las cosas que pasan en los cuerpos humanos. Y los hombres, aunque no los crean muchos, y si quieren investiguen, porque yo estudié bastante eso, tienen también una especie de útero atrofiado. Que hubiese sido el útero si hubiesen seguido siendo, o sea, si se hubiesen desarrollado como mujeres como tal. Entonces, aquí cuando hablan de conecta con tu útero, no es nada más físicamente que las mujeres somos las únicas que nos vamos a conectar. Tampoco te estoy diciendo a ti, caballero hermoso, que te conectes con ese útero atrofiado, sino que te conectes con la capacidad de gestar proyectos, de ser una fuente de creación que puede con todo. Imagínate, en el útero se gesta una vida. ¿Qué más no podría gestarse ahí? O sea, un ser humano se gesta en un útero. ¿Ustedes se han puesto a imaginarse o a tratar de visualizar lo poderoso que es eso? Entonces, de esa misma forma, nosotros podemos gestar proyectos, podemos gestar carreras, manifestar todo. ¿Por qué? Porque lo gestamos a través del útero, ¿bien? Entonces, vamos a ver qué... ya. Mira, escribe una carta de gratitud.
¿Para qué uno hace esto de escribir unas cartas de gratitud? Porque te conecta, te pone a vibrar bonito. El universo no entiende de palabras, el universo entiende de sentimientos, de vibración, de frecuencia. Y una frecuencia de gratitud es elevada, en cambio una frecuencia de enojo, de tristeza es baja. Y por eso, al hacer una lista de gratitud, te vas a dar cuenta que al final del día, tú tienes más por agradecer que por quejarte. Y por último, haz un vision board, que es como una pared que yo tengo aquí justamente al frente. Es como una pizarra de deseos. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? Por ejemplo, si estás planeando viaje en ese Vision World y tú quieres ir para París, entonces tú agarras y pegas una foto de París. Si quieres, no sé, tener un negocio, montar un negocio, puedes montar un negocio ahí y verlo todos los días y energizarlo. Y mientras que estás haciendo la lista de deseos, de gratitud, puedes agradecer por todos esos deseos que tienes, pero como que si ya estuviesen cumplidos, como que si ya están aquí. ¿Ves? Y recuerda la parte de conectarte. Además, también para los hombres, me están diciendo que cuando te mandan a conectar con tu útero, también están diciendo que te conectes con tu lado femenino. Todos tenemos energía masculina, energía femenina. Todos por igual. La idea es equilibrarlo. Muy bien. Bueno, creo que ahí lo voy a dejar, mi querido Acuario. Esta va a ser tu lectura para esta semana. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Y si no te has suscrito, por favor, te invito a que te suscribas, le des like, comente, corazoncito, todo lo que ustedes quieran. Me apoyan mucho con eso, ustedes no se imaginan cuánto. Abajo de todos modos en la cajita de descripción están mis otras redes sociales por si acaso me quieren conectar o seguir por allá también. Recuerda que yo soy Carla Hack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Besito, bye bye, va con amor.